Hola, buenos días. Es un día súper lindo, así que voy a ir a hacer hiking con mi esposo y un amigo. Así que acompáñenme. Ya vamos en camino a Maury Point en Pacífica. Voy en el carro y solamente se hacen como 20 minutos de la casa. Es mi primera vez haciendo hiking oficialmente. Ya he caminado en México en lugares, en parques nacionales, pero nunca con el solo propósito de hacer hiking. Así que voy a probarlo y a ver si me gusta. Ya llegamos. Aquí es donde empieza el camino. Y como pueden ver, vengo preparada. Traigo mi gorra para cubrirme del sol, una sudadera por si hace mucho frío y una liga para el cabello, para amarrármelo, que no me dé calor. Y listo, ¡vamos! Esta es mi primera vez haciendo hiking oficialmente. En México no se acostumbra tanto y no es tan fácil encontrar lugares para hacerlo. Los lugares que hay para hacer hiking son muy específicos y normalmente tienes que manejar mucho tiempo para llegar ahí. Entonces no es una actividad que puedes hacer diario o tan seguido. Quiero que vean esta vista hermosa. Este árbol me encantó. Creo que es un buen lugar para sentarte, admirar la vista. Tal vez si traes un libro, sentarte y leer un poco, escuchar las olas. ¡Me encanta! Esta última parte estuvo más empinada, así que puedo sentir mi corazón que está palpitando fuerte y mi respiración un poco acelerada. Pero es un muy buen ejercicio. Sirve mucho para cardio, que me hace falta. Así que todo bien. Llegamos como a la primera parte del acantilado y vamos a caminar todo hasta el fondo para poder ver la vista del mar. Y ahorita vamos a seguir el recorrido. Vamos a ir hasta allá, esa montaña que ven allá, espero que se pueda ver. Hasta ahí voy a subir, deseenme suerte. No me quiero caer. Me gustan las florecitas amarillas y moradas. Le agregan un lindo toque. Miren lo que encontré. Una Catarina. Tienen estos binoculares aquí para que la gente los agarre y pueda admirar mejor la vista. No veo nada. Creo que están rotos. O los tengo al revés, tal vez. No, están rotos. No. Ay, ay, ya. Quiero un perro. Tengo muchas ganas de tener una mascota y los perritos últimamente me están llamando mucho. Díganme en los comentarios cuál es su raza favorita de perros. Ahorita mi raza favorita son los Cocker Spaniel, pero los ingleses.
y voten para que mi esposo me compre uno. Puedo sentir mis piernas ardiendo. ¡Vamos! Ya casi. Ya casi estoy ahí. Me faltan metros nada más para llegar a la cima. Pero esta última parte, este tramo que pueden ver de subida, fue el que más me costó. Estoy muy sedienta, pero ya llegué y aquí estamos. Déjenme les enseño a la vista. ¿Ven esta forma extraña que hay? Es como una espiral con rocas, pasto. ¿Será que los aliens vinieron aquí? ¿O será que un humano vino y se tomó 3 horas de su día para hacer todo esto? Nunca lo sabremos. Ya bajamos la montaña y estamos caminando hacia el carro, justamente. Fue el día perfecto para hacer hiking. Estuvo todo el tiempo soleado, incluso un poquito muy soleado, pero se aprecia. Toda la semana pasada estuvo nublado, lloviendo, así que hoy de verdad se acomodó y fue hermoso el día. Me gusta tener variedad de climas y poder disfrutar también un poquito de calor después de días tan nublados y grises. No sé por qué tengo muchísimo antojo de waffles o hot cakes, algo así. Sé que echaría a perder completamente el ejercicio que acabo de hacer, pero me motiva tanto. Estoy envisionando esos ricos waffles con fresas, miel maple, no sé, me llama. La semana pasada fui a IKEA para comprar muebles que necesitaba. Y ayer me llegó el mueble que compré. Entonces estoy emocionada porque vamos a armarlo juntos. Como el espacio es pequeño y reducido en mi departamento, necesito muebles que sean funcionales, que me sirvan para muchos propósitos. Entonces escogí un librero que tiene abajo cajones y arriba estantes. Así puedo guardar cosas y también poner libros o decoraciones, que es algo que también quería hacer para que se sienta más hogareño. Porque como pueden ver, no se ve tan casa, tan hogar. Vamos por las cajas para empezar a armar. No, ¿sabes qué? No voy a poder. Esto sí. No, tampoco. La puedo arrastrar. Las cajas dicen 1 y 2. Así que lo lógico sería empezar por la 1. Así que vamos a abrirla. Quería que fuera el mueble blanco para que combinara mejor con los muebles que ya tengo, como este. La alfombra tiene un toquecito de blanco. Yo creo que la mejor opción fue blanco. Aquí tenemos las instrucciones. Así nos tiene que quedar. Esta es la meta. Esto es abrumador. Un poquito. Pasaremos las siguientes 5 horas aquí tratando de descifrar las instrucciones y armar el mueble.
ocupamos un desarmador plano, un desarmador de cruz, un lápiz y un martillo. No tenemos martillo ni desarmador de cruz. Creo que tenemos que ir a comprar. Pues como no tengo martillo, se me ocurrió ir a Walgreens, que está aquí muy cerca, para buscar. Espero vendan martillos. Encontré siempre un desarmador de cruz y plano, así que eso, palomita. Solo el martillo, espero encontrarlo. Nos dijeron que en el pasillo 3 lo encontraríamos y no había. Pasó de nuevo el trabajador, nos dijo, no lo encontraron, y yo, no. Entonces dijo, creo que alguien se lo robó. Marico, no. Dijo que siempre se robaban los martillos. Qué raro, ¿no? ¿Por qué robaría a alguien un martillo? Extraño. Como no encontré martillo, mejor me vine a la casa. Y ya empecé a armar el mueble. ¡Yay! Ya llegué a la parte donde necesito el martillo. Así que voy a parar esto. Así va. Acabo de ponerle la parte del fondo del mueble y esa es la parte que necesito clavar. Le mandé mensaje a un amigo que vive cerca de donde yo vivo para ver si tiene un martillo que pueda prestarme. Pasé todo el día armando esto. Ya está casi terminado. Solo faltan los cajones y ahorita les enseño cómo queda. Así quedó. Ya puse mis libros y decoraciones. ¡Se ve lindo! Gracias por ver el video. Suscríbanse para que sigan aprendiendo español de forma interactiva. Y chequen la descripción para ver más contenido. ¡Adiós!